Unidad en Cristo. Lección 2. Causas de la desunión. El propósito de la lección de esta semana es que el egoísmo y el orgullo entorpecen el amor puro que nos une en espíritu con Jesucristo. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el rebelde hace lo que bien le parece. Y la segunda, división y cisma en la historia. Frecuencia Cristiana. Si se cultiva verdaderamente el amor que nos une con el Señor, lo finito se unirá con lo infinito, y todo se centrará en el infinito. La humanidad se unirá con la humanidad, y todo se unirá con el corazón del amor infinito. El amor santificado de unos hacia otros es sagrado. En esta gran obra, el amor cristiano de unos hacia otros, más elevado, más constante, más cortés y más desinteresado de lo que se ha visto, preserva la ternura cristiana, la benevolencia cristiana, la cortesía, y reúne a la hermandad humana en el abrazo de Dios, reconociendo la dignidad con que Dios ha investido los derechos del hombre. Iniciemos con la primera parte. El rebelde hace lo que bien le parece. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. La infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriar la confianza y el amor que a Él le unieron, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparado a la violación del voto matrimonial. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley del amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esa libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Ezequiel 28:14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría a causa de tu esplendor. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de su propia exaltación. Cuando pensamos demasiado de nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. En lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había conferido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Y en tanto que Dios era así honrado,
todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apreció como don de su creador los altos honores que Dios le había conferido y no sintió gratitud alguna y aspiraba a ser igual a Dios. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio como los hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más graves, como el crimen o el adulterio, como en el caso del rey David, puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no siente necesidad alguna, y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. De ahí la advertencia de que estos tres pecados que causaron la rebelión de Lucifer y la ruina que lo conducirán a él y a los ángeles que se le unieron a la rebelión, que es la muerte eterna, la extinción total y definitiva, la rebeldía de Satanás con el testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios, de su ley, depende el bienestar de todas sus criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna, destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índole de la transgresión y a guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y promete a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Mediante la misma falsa representación del carácter de Dios que empleó en el cielo para hacerle parecer severo y tiránico, Satanás indujo al hombre a pecar. Y logrado esto, declaró que las restricciones injustas de Dios habían sido la causa de la caída del hombre, como lo había sido de su propia rebeldía. Continuemos con la segunda parte, división y cisma en la historia. Primera de Reyes 12, 27 y 28. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse por cuanto me han dejado. Ya han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Y el reino de Judá se fortificó, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. En la continuación de esta política, residía la oportunidad que tenía Roboam de redimir en gran medida los errores pasados en el reino de David y sobre todo los graves errores en el reino de Salomón. Todo originado en el egoísmo, la codicia y el orgullo, y así restaurar la confianza en su capacidad de gobernar con discreción. A pesar de ser por naturaleza de una voluntad fuerte y egoísta, lleno de confianza en sí mismo y propenso a la idolatría, si hubiese puesto su confianza en Dios, habría adquirido fuerza de carácter, fe constante y sumisión a los requerimientos divinos.
pero poco a poco fue cediendo a las debilidades que había heredado hasta poner su influencia por completo del lado de la idolatría. Segunda de Crónicas 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Cuán tristes y rebosantes de significado son las palabras y todo Israel con él. El pueblo que Dios había escogido para que se destacase como luz de las naciones circundantes se apartaba de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que lo rodeaban. Así como Salomón, sucedió con Roboam. La influencia del mal, ejemplo, extravió a muchos. Y lo mismo sucede hoy en mayor o menor grado con todo aquel que se dedica a practicar el mal. No se limita al tal la influencia del mal proceder. Nadie vive para sí, nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena o una influencia sombría y desoladora que lleva hacia la desesperación y a la ruina. Conducimos a otros hacia arriba, a la felicidad y a la vida inmortal, o hacia abajo, a la tristeza y a la muerte eterna. Con la división del reino, al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse y nunca se recobró plenamente. A veces, durante los siglos que siguieron, el trono de David fue ocupado por hombres de valor moral y previsión, y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendieron a las naciones circundantes. A veces el nombre de Jehová era exaltado sobre todos los dioses falsos y su ley era reverenciada. De vez en cuando se levantaban profetas poderosos para fortalecer las manos de los gobernantes y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las semillas del mal ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono. La división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable en la cual se revelan la tierna misericordia y paciencia de Dios. Los adoradores de ídolos iban a aprender la lección mediante el cautiverio asirio y babilónico de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Decidamos hoy pedirle diariamente a Dios que arranque de nuestro corazón las plantas malignas del egoísmo, la codicia y el orgullo, e implante en nosotros amor, abnegación y humildad. Y recordar siempre la advertencia de Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu.